7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya a nuestra primera invitada. Se trata de la legisladora de la bancada de UNES, Gisela Garzón, que se encuentra con nosotros desde estudios. ¿Cómo está, asambleísta Garzón? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente ayer se aprobó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, con plazos de 12 semanas y de 18 semanas, 12 para las mayores de 18 años y 18 para las menores de edad, para las mujeres abusadas que resulten embarazadas producto de una violación. Pero vamos a dejar que sea la asambleísta Gisela Garzón quien nos dé a conocer cuáles son los aspectos más destacados de este proyecto de ley que generó mucho debate, mucha polémica, y en los sectores de las organizaciones femeninas, de las mujeres que estaban luchando por esta normativa de excepción. Buenos días, bienvenida. Gracias, Licenia. Hola, Alexis. Buenos días, y a todos quienes siguen la señal de Radio Pichincha a través del dial y a través de las redes sociales. Efectivamente fue una jornada dura. Y recordábamos ayer lo difícil que ha sido para las mujeres alcanzar derechos en general. No es una tarea fácil ni es un proceso fácil. Lo de ayer es de la conclusión o el cierre de un proceso que empezó en agosto, una vez que recibimos y abocamos conocimiento del proyecto de ley, y que por supuesto determinaba, entre otras cosas, la urgencia que requiere normar algo que no puede seguir siendo ni pasando desapercibido, ni haciéndose de la vista gorda, ni ser únicamente lucha de una organización o de una causa o de un grupo de mujeres, sino que tiene que representar una responsabilidad social y una responsabilidad país y una responsabilidad de gobierno. Esto se requiere de políticas públicas, no basta únicamente con una ley. Sin embargo, se ha dado un paso. No es una ley que personalmente tiene los plazos que hubiese considerado adecuados, más aún cuando existe causal violación, que debería ser suficiente para que el debate tenga una responsabilidad mucho más grande de parte de las y los legisladores. Sin embargo, es un paso que hay que dar. Se tiene que tomar decisiones y determinaciones, y la Asamblea tiene que ser responsable de las decisiones que toma, y ahora esperar lo que hará el presidente. Ha anticipado un veto sin antes siquiera haber un proyecto de ley, pero hemos dado un paso importante, o al menos así lo consideramos quienes estuvimos desde la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, qué gusto tenerla acá presencial, porque nos hemos visto solo por Zoom. Hay algo que me llama la atención, digamos, más allá de que también sí me genera, al igual que ustedes, decepción, que la Asamblea no haya estado a la altura del momento histórico que vivía el Ecuador. No es un problema suyo en particular, sabemos cuál es la conformación de la Asamblea, pero creo que en general no estuvo esta Asamblea a la altura del momento histórico. Había una sentencia de la Corte Constitucional y el camino estaba trazado, parecía muy sencillo, pero la Asamblea misma se encargó de complicarse la vida. ¿Ya? Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Cuando empiezan a generar el debate sobre el tema de los tiempos, uno de los periódicos nacionales, que es El Comercio, habla de un regateo. La Corte Constitucional les dijo: ustedes tienen que adaptar los tiempos a criterios técnicos y a criterios incluso parámetros internacionales en materia de derechos. Pero acá empezaron que 18, que 12, que 11, que 5, que 20, que 22. O sea, ¿por qué entra la Asamblea en ese regateo? Para lograr los votos. Porque se deja de lado, entre otras cosas, justamente la decisión con base en evidencia científica, porque el tener espacio de poder y tener la posibilidad de votar, para algunos, lastimosamente para algunos y algunas legisladores, implica querer salirme con la mía. Es decir, tuvimos que entrar en un proceso de negociación. Efectivamente, el legislativo es eso, es un espacio de negociación, de llegar a consensos, y tuvimos que enfrentarnos a un informe de minoría que era aún más regresivo, no solo en el tema de temporalidad, sino en el tema de la exigencia de denuncia, e incluso llegaron a hablar de patria potestad, haciendo referencia a quien violenta. La esposa del presidente, si ustedes revisaron sus redes sociales, ella hablaba de patria potestad, que se deja de lado la patria potestad, y lo decía así, con esta firmeza, como que efectivamente se puede hablar de algo así en un caso de violación. Y desconociendo, entre otras cosas, por ejemplo, lo que la misma Corte Constitucional en un alcance determinaba respecto a la posibilidad de que las niñas decidan por cuenta propia, más aún cuando el perpetrador de la violación está en su casa, está en su entorno, es su propio padre. Yo pregunto, y les preguntaba, ¿qué pasa si efectivamente la violencia vino del papá y el papá es quien le acompaña? ¿El papá se va a denunciar a sí mismo? No, por eso tiene que haber una responsabilidad del Estado, por eso tienen que hacerse cargo quienes están en los diferentes espacios. Por supuesto que ha sido complicado.
y coincido en esto con Joana Moreira y con algunas compañeras quienes hemos estado trabajando en esto, que no es una ley, al menos que en los plazos, es correcta, pero la ley no era únicamente plazos, es decir, la ley normaba, entre otras cosas, parámetros que han estado olvidados por mucho tiempo, porque existen en el país y hay que hablarlo con toda la claridad. Profesionales de la salud que lamentablemente no son o no tienen una responsabilidad adecuada, que objetan conciencia en el centro de salud, pero que en su consultorio privado no objetan, sino que hasta cobran por hacer procedimientos. Por lo tanto, tenemos que efectivamente llamar las cosas por su nombre. La ley era un conjunto de articulados que, entre otras cosas, plantea también la posibilidad y le hace un llamado de atención a la justicia. Ustedes están fallando, por eso necesitamos que ustedes asuman, que ustedes entiendan que la violación es un delito de acción pública y actúen en consecuencia. Es decir, es un conjunto de cosas que además es una ley perfectible como todas, que por supuesto las condiciones en la asamblea no son las adecuadas, pero que se ha dado un paso importante dentro de la asamblea, dentro del espacio político, hemos dado peleas internas, hemos mantenido posturas dentro de cada una de las organizaciones, peleas en el marco del respeto, por supuesto, de la diferencia de criterios, pero fundamentalmente de que hay un nuevo momento, de que las mujeres estamos en un proceso de empoderamiento, no para salirnos con la nuestra, sino para reclamar derechos que se nos han negado por tantos años. Ahora, asambleísta, esta normativa deberá enfrentar todavía el veto del presidente de la República, pero supongamos en un imaginario de que el presidente respalda esta normativa y entra en vigencia. ¿Qué pasa con las mujeres abusadas, violadas, que decidan interrumpir su embarazo, pero superan estos plazos? ¿Allí qué va a pasar? Allí si la Corte Constitucional en su sentencia decía que no había tiempos. Allí se prioriza causal salud, que es una de las cosas que también cuidamos con el informe de mayoría. Lastimosamente el informe de minoría dejaba de lado causal salud que ya existe en el país, es decir, se pueden hacer abortos cuando o interrupciones del embarazo cuando la vida de la mujer está en riesgo. Eso existe, hay una normativa. Hay una si la guía vida de esa práctica mujer clínica violada que está embarazada no está en riesgo. Allí entra un proceso de acompañamiento adicional, digamos, porque va a depender también de la toma de decisión. Ahora, hay 130 casos acompañados desde la vigencia de la Corte hasta la presente fecha. De esos 130 casos, el 80%, 85% se da en el primer trimestre, es decir, llegan, digamos, en el momento oportuno. Oportuno en términos de los plazos, no ideal. Y se debe entender además que esto se da en un marco de un problema sexual que marca psicológicamente también, o sea, no es que la mujer llega y mientras más avanzado el embarazo para ella más satisfactorio abortar, no, por favor, o sea, debemos dejar de pensar eso, pero cuando hay un trauma sexual, cuando hay un proceso es mucho más complicado. Una de las alternativas y que efectivamente se aprobó también es que y lo planteó mi colega José Agualzaca, es que, por ejemplo, yo determino, fui violentada, lo identifico y llego al sistema de salud a la semana 11 y 3 días. Pero resulta que el sistema de salud con sus problemas y trabas administrativas me acepta o me da paso, me da cita, lo que sea, a la semana 12 y 1 día. Yo llegué a la semana 11 y 3 días, es decir, yo estoy en el parámetro y esa presentación mía, esa muestra de voluntad, basta para frenar los plazos. Eso es una de las cosas que logramos de alguna manera reconocer porque también identificamos las fallas del sistema de salud. Hay muchísima burocracia en la toma de decisiones, en los turnos, hay demoras, hay una serie de cosas que lastimosamente pasan por voluntad del Ejecutivo y que está haciéndose de la vista gorda y de alguna manera logramos dar un acompañamiento en ese escenario. O sea, a mí lo que me queda ahí es que vamos a seguir revictimizando a las niñas, adolescentes, mujeres que han sido violadas. Hay otra cosa que me llama la atención sobre el tema de la temporalidad, asambleísta, y es que, digamos, dejan 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad e interculturalidad. ¿Por qué? Alguien me decía, ¿por qué esa diferencia entre lo que pasa en la zona urbana y lo que puede pasar en la ruralidad y mujeres de la interculturalidad? Y se establece esa diferencia de entre 12 semanas en un caso y 18 en el otro. Porque en el caso de las zonas rurales, el sistema de salud aún sigue siendo deficiente. Si iba avanzando en un determinado periodo de gobierno, sigue siendo deficiente. Hay espacios con un solo médico, por ejemplo. Hay zonas de frontera, distantes, con un solo profesional de la salud. Entonces, es mucho más complicado el acceso, es mucho más complicado llegar y es mucho más complicado asistir y que reciban un acompañamiento. Por lo tanto, el tiempo no determina únicamente la víctima, sino también el acompañamiento que recibe. Si llega un sistema a un centro de salud donde no hay las condiciones adecuadas, o donde no hay los profesionales, o donde el único médico existente se declara objetor, por ejemplo, le corresponde a autoridad sanitaria determinar mejores condiciones o determinar y reconocer sus propias falencias. Lo cierto es que la atención en la violencia y en la violencia de género no pasa únicamente por una ley.
Ya existe una ley de atención de violencia de género que está desfinanciada, que está sin presupuestos, y también empieza desde la Comisión de Justicia un camino para fiscalizar el cumplimiento de esa ley. Es algo que se ha determinado desde la Comisión de Justicia, se ha creado una comisión, una subcomisión, de esa subcomisión soy parte y vamos a dar acompañamiento también para saber qué pasa. Nosotros damos un paso, pero el Ejecutivo tiene la mayor responsabilidad. Pasa por políticas públicas, pasa por desigualdad, pasa por falta de oportunidades. La crisis económica acrecenta la violencia de género, aunque no se crea, porque también existe violencia patrimonial, porque existe violencia psicológica, que pasa también por estas inequidades que enfrentamos las mujeres permanentemente, y por lo tanto esto no para aquí. Esto es un punto de partida. Lo he dicho desde el principio, llegamos tarde a este debate. El país le debe muchísimo a las mujeres. Hay una deuda enorme y estamos dando pasos pequeñinos. Vamos avanzando de a poco. Llegamos tarde a este debate y esperamos no retrasarlo nunca más. Y allí estaremos estas voces que efectivamente estamos dando una pelea frontal, que estamos poniéndonos al frente de esto, no para brillar de forma personal, sino para personarnos y tener una voz que sea mucho más allá que un cargo, sino que efectivamente logre de alguna manera cambios o logre dar pasos importantes en este tema. Asambleísta Garzón, perdone que yo le insista con el tema de los tiempos. ¿Qué va a pasar con las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, que mujeres violentadas que decidan interrumpir su embarazo después de la semana 12, después de la semana 18? Si la Corte Constitucional dice que no se debe penalizar el aborto en casos de violación, pero si supera estos tiempos, ya el sistema público de salud no tiene la obligación de atenderle, no necesariamente le puede atender. ¿Qué va a pasar con estas mujeres? ¿Van a tener que hacerlo clandestinamente? ¿Es así? Lastimosamente la clandestinidad sigue presente. La clandestinidad sigue presente y por eso es que hablábamos primero de no plazos y después de plazos amplios. Y es algo que lo hemos dicho con mucha claridad. A nosotros no nos gusta, o al menos algunas voceras, algunas personas, no nos gusta cómo está la temporalidad, para nada. Porque efectivamente, evidenciando las realidades de países cercanos, Argentina, por ejemplo, que tiene el aborto despenalizado en su totalidad, es decir, cualquier mujer que lo decida hacer, lo va a hacer, llega hasta la semana 14, y en el caso causal violación no tiene plazos. Eso es lo que pasa en países cercanos con realidades similares en nuestros sistemas de salud y demás. Por lo tanto, la necesidad de los plazos más amplios era indispensable, era fundamental. Pero me mantengo, digamos, o me ratifico en que esto no va a parar aquí. Justamente se pensarán en reformatorias, se pensarán en algunos otros escenarios, pero queda, digamos, o la posibilidad siquiera de que primero este tema no muera y segundo que haya una posibilidad de un acompañamiento. Ahí no se superpone la sentencia de la Corte Constitucional a la normativa que se aprobó en la Asamblea y que sea tal vez aprobada también por el presidente de la República. La sentencia es un acompañamiento y es un paraguas adicional, indiscutiblemente, y eso es algo que es una lucha que vino desde la sociedad civil. Es decir, las y los políticos tienen deudas. Esto que se logró en la Corte Constitucional fue gracias a la lucha de las calles, fue gracias a aquellos y aquellas que no se han cansado, que están acompañando desde siempre, que tienen una lucha desde los derechos de las mujeres, desde el feminismo por años. Esto por supuesto que va a significar un acompañamiento y de hecho hasta antes que exista el pronunciamiento de la Asamblea fue la sentencia que permitió que aquellos que incluso se negaban a atenciones urgentes en temas causal salud lo hagan. Digamos, hay espacios favorables que efectivamente tienen a los profesionales de la salud con toda la información del caso para poder acceder, pero también hay aquellos que no. Aunque no lo creamos, en el país existen hospitales privados que objetan conciencia como institución. Es decir, no aceptan ni siquiera emergencias obstétricas. Hay hospitales privados que son financiados por organizaciones religiosas. Por supuesto, y son justamente esos hospitales que objetan conciencia totalmente, es decir, una mujer que llega con una emergencia obstétrica más allá de lo que produce el embarazo, es decir, emergencias de tipo sangrados, etcétera, no les atienden. Por lo tanto, son cosas que de las que tenemos que seguir hablando. Yo vuelvo y repito, esto ha sido un sinsabor, sí, porque efectivamente dimos un paso, pero un paso que tiene que ser ajustado en el menor tiempo posible. Y por supuesto la preocupación de la decisión del Ejecutivo, porque recordemos que el entonces candidato Guillermo Lasso, cuando la Asamblea Nacional el anterior pasado trataba el Código de la Salud, con un comunicado vetó de forma total, y digo con un comunicado, porque el entonces candidato Lasso en la mañana lanzaba el comunicado y el entonces presidente Moreno en la tarde vetaba totalmente el COS, así fue. Y bloqueó completamente el tema de parto humanizado, el tema de una serie de cosas que tiene el Código de la Salud y que sigue durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Nacional. Pero también Guillermo Lasso, y yo lo recordaba esto hace un momento en el comentario asambleísta, una vez que la Corte Constitucional emite la sentencia, Lasso ya como presidente electo, reconocido como tal, lanza un comunicado que a muchos, yo me incluyo, me sorprendió, porque dijo:
a ver, Que yo soy un demócrata y voy a respetar las decisiones de funciones y organismos como la Corte Constitucional, así que soy respetuoso pero ahora ya no es tan respetuoso como dijo en ese comunicado. Es que a un conservador no lo cambia ni un comunicado ni el mejor de los disfraces. La persona que nace conservadora así va a morir, y eso lo ha evidenciado, y lastimosamente ejerciendo también violencia de género, porque ha sido su esposa quien es la vocera de lo que el presidente o de lo que el gobierno piensa, de lo que el gobierno determina. Lastimosamente así es. A través de sus redes sociales sus posturas son coincidentes con lo que parte de la bancada oficialista determina, y etcétera. Es decir, van por ese mismo espacio. Sin embargo, es algo que se complica aún más en un escenario actual, con un gobierno en las condiciones actuales, decidiendo de la forma en la que lo está haciendo en todos los temas sociales, desfinanciándolos o dejándolos de lado. Por supuesto que el tema de las mujeres sigue siendo complejo. La Asamblea Nacional ha dado una muestra, si se quiere, en medio de todo lo que implica y en medio de todo lo que significó el debate y la votación, una muestra de que efectivamente primero hay una nueva generación política que está decidida a no quedarse callada, y segundo, que hay temas de los que hay que seguir hablando, que hay deudas que están pendientes y que no pueden quedar pendientes, que tienen que asumirse como tal, que tienen que enfrentarse como tal, y que tienen que hablarse con la verdad, que aunque nos duelan las cifras, que aunque nos duela la realidad, cualquier tipo de dogma, cualquier tipo de determinación personal debe quedar de la puerta de la Asamblea para afuera. Había un planteamiento en la Asamblea mismo, en el primero y segundo debate, respecto a lo que implica el Estado laico. Y el Estado laico implica que se reconocen todas las formas de pensamiento, pero que no se legisla en función de ninguna, porque para eso existen leyes, porque para eso existe evidencia científica, porque para eso existen otro tipo de visiones y planteamientos. Eso lo hemos respetado fundamentalmente. Y sobre todo reconocer que la Constitución garantiza derechos, pero que los derechos están en igualdad de condiciones. Es decir, lo que dice el artículo 45 de la Constitución respecto a la vida desde la concepción no se superpone a lo que dice el 66 numeral 10 respecto a la decisión de cuándo y cuántos hijos e hijas tener. Y ese equiparamiento implica reconocer la posibilidad de decidir. Esta ley no obliga absolutamente a nadie. Aquellas mujeres, adolescentes, etcétera, que producto de una violación están embarazadas y deciden continuar porque hay un acompañamiento familiar, porque hay condiciones económicas, etcétera, lo van a poder hacer. A ningún momento se obliga a nadie. Simplemente se permite que a quienes deciden, por dura que implique la decisión, interrumpir el embarazo, lo hagan y tengan el mismo acompañamiento que quienes deciden maternar y hacerlo en las condiciones que sea. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Van a tener las víctimas de violación que decidan interrumpir el embarazo que cumplir algún tipo de requisito? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Si una niña o una adolescente o una mujer de la ruralidad, una mayor de edad, resulta que la violan y está embarazada y no quiere continuar con el embarazo, ¿qué debe hacer? ¿Acude al hospital público y qué pasa? Llega al centro de salud y una vez que determina su voluntad de interrupción, tiene que recibir la información adecuada del procedimiento. Ya no puede ser inducida a no hacer el procedimiento, que eso lastimosamente también pasaba. Y llegaban, mostraban su decisión y eran inducidas a no hacerlo, les decían que la maternidad es un don, que la mujer tiene este don para hacer, etcétera, y eso pasaba lastimosamente en el sistema público. Hay casos documentados y recogidos así. Lo que tiene entonces es presenta efectivamente su decisión, y se respeta su decisión, se le da toda la información de cómo es el procedimiento, y una vez que esto sucede y efectivamente se sostiene la decisión, entonces se hace el acompañamiento, el examen médico y demás. El formulario que se plantea tiene, entre otras cosas, varias características importantes para que el delito no quede impune. No pasa por la víctima denunciar, porque además el sistema de justicia está fallando. Me imaginaba, por ejemplo, que una víctima llegue a manos de fiscales como lastimosamente el involucrado en la muerte, en el femicidio de Naomi Arcentales. ¿Qué garantías tiene una niña o un adolescente de que jueces de esas características lleguen en un proceso justo o adecuado? Ninguna. Entonces, el sistema de salud hace un acompañamiento. Existe ya lo que se denomina Código Púrpura, que es efectivamente el acompañamiento a casos de víctimas de violencia sexual. El formulario incluso determina cadena de custodia, cuando existen aún posibilidades de recabar pruebas, es decir, de hacer los chequeos médicos y de recabar las pruebas pertinentes. Y una vez que esto sucede, no puede pasar 24 horas, es decir, hemos dado un lapso de 24 horas para que se haga la notificación y se haga la atención.
Es decir, mientras más pronto posible, por supuesto, menores son los riesgos y los procedimientos son menos invasivos. Existe un proceso farmacológico reconocido en la guía de práctica clínica que implica que no hay invasión, que no hay hospitalización, que es un tema ambulatorio, que es mucho más amigable, si se quiere, con la salud de la mujer, y eso también está considerado y garantizado. Hemos acortado los tiempos en la atención, hemos acortado los tiempos en la denuncia, de tal manera que esto también implique que la Fiscalía actúe, que el sistema de salud responda, y fundamentalmente que sea la víctima quien reciba todo el acompañamiento. Una de las preocupaciones en el caso de las niñas era quién las acompaña en la toma de decisión, porque se sigue creyendo que los niños y las niñas no están en capacidad de hablar por cuenta propia o que mienten. Lastimosamente esto sigue estando en nuestro entorno. Los guaguas no saben, pues son chiquitos, todavía no tienen experiencia, pues ¿cómo van a identificar? No, pues todavía no. Se sigue creyendo que así son los guaguas, que no están en la capacidad de decidir. Por lo tanto, hemos incluido en el artículo 24, numeral 6, una posibilidad de decisión de acompañamiento, es decir, la víctima llega con su padre, con su madre o con su tutor. Si fuere el caso que efectivamente se determina que fue su círculo cercano donde sufrió la violencia, entonces entra el sistema, entra el Estado con trabajador social, con el psicólogo del centro de salud e incluso con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o la Defensoría Pública o los espacios de derechos cantonales. Pero en este caso la víctima vuelve al hogar de donde fue violentada. Al momento de recibir acompañamiento, no, porque efectivamente quienes en este tiempo han interrumpido su embarazo han podido ser sacadas de su espacio de violencia. Hay casos, con lo duro que implica, pero hay que decirlos, de frontera, de zonas cercanas a espacios de extracción petrolera, por ejemplo, que una vez que accedieron a la interrupción, lograron ser sacadas de esos espacios y llegar a casas de acogida. Eso se da, porque hay un acompañamiento integral. No solo se trata de interrumpir de forma médica, digamos, sino existe y se pide que en la ley lo esclarecemos mucho, que hay un acompañamiento integral, que aparezca un trabajador social, que aparezca un psicólogo, que aparezca un acompañamiento completo. Si el centro de salud no cuenta con eso, existe la Defensoría Pública, existen los centros de mediación, los centros de derechos cantonales, los espacios donde se puedan dar el acompañamiento adecuado. No es lo ideal, vuelvo y repito, porque la deuda sigue siendo grande. Si bien en gobiernos, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se acortaron los indicadores de violencia, el abandono de estos 4 años y tantos meses nos vuelve a pasar factura. Y nuevamente somos las mujeres las víctimas de este abandono y de esta indolencia. Cero presupuesto para temas de género, desfinanciamiento en las casas de acogida, que es también otra de nuestras preocupaciones y que junto con el grupo parlamentario de los derechos de las mujeres estamos haciendo un seguimiento cercano, porque las casas de acogida salvan vidas, eso es claro. Las casas de acogida son el espacio seguro de muchas mujeres, existen, pero requieren presupuestos, requieren financiamiento. Y si hay silencio de parte del Estado y sigue habiendo ausencia de parte del Estado desde la toma de decisiones y muchísima presencia en Twitter, entonces van a seguir existiendo mujeres que tengan falencias y que tengan necesidades que atender. ¿Qué va a pasar con estas víctimas, asambleísta Garzón, en el sentido de que ya, digamos, una mujer violentada procedió a interrumpir su embarazo, le dieron el acompañamiento, la información, le van a dar suficiente información para que en el futuro cercano, inmediato, porque es una niña, me refiero sobre todo a las menores de edad, ¿no?, que ya empezó una vida sexual sin quererlo, pero la comenzó, y se embarazó, interrumpió su embarazo y todo, pero queda abierta esa posibilidad de que le vuelva a ocurrir una violación, porque posiblemente no tiene claro qué es lo que le ocurrió y pueda volverle a pasar, y porque el país es violento, uno nunca sabe qué es lo que le puede ocurrir, y peor en el entorno familiar, pero le puede pasar allí, le puede pasar en cualquier otra parte, le puede volver a ocurrir. ¿Qué pasa con esa víctima? ¿Le van a dar la suficiente información como para que utilice un método anticonceptivo? No sé, o sea, es una realidad, lamentablemente suena feo, pero es una realidad. Así es, eso se determina. La información tiene que ser completa, sin que implique que ella tenga que cambiar su pensamiento, es decir, tiene toda la información y decida. Yo como profesional no puedo decirle, tenga la información, pero yo creo que, no, tenga la información y usted decide. Eso es lo que estamos normando. Y que acceda a toda la información posible de todos los espacios psicológicos para un acompañamiento, de tema de derechos en cuanto a la denuncia, en cuanto a cómo tiene que darse las cosas, en cuanto a si decide hacerlo también, porque también hay miedo, es decir, cómo yo denuncio a mi papá y cómo estoy tranquila, porque al final de cuentas la figura de autoridad está allí, o cómo yo denuncio a mi abuelo, cómo yo hablo de mi tío. Porque lastimosamente la realidad también pasa por allí. Las madres también fueron violentadas y también tuvieron que enfrentar un propio proceso, y por lo tanto hay una serie de cosas allí que no se pueden desconocer. El acceso a la información está efectivamente normado en la ley, información completa de la existente, completa absolutamente, y la presencia allí de entidades como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, va a ser fundamental también. Digamos, las deudas son tan grandes que
El sistema educativo aún tiene ausencias, el sistema familiar, es decir, cómo se topa esto dentro de casa, también aún tiene ciertas restricciones, ciertas cuestiones, y por lo tanto ahí el Estado es el que debe responder. Que la preocupación es que el Estado siga ausente, por supuesto, porque en manos del gobierno en las condiciones actuales van a seguir existiendo ausencias, faltas y necesidades, indiscutiblemente, pero al menos la ley las reconoce. Las ejemplifica, les pone nombre y en función de eso se han determinado el articulado. Están obligados en el espacio en el que lleguen, primero a dar un acompañamiento responsable y segundo a otorgar toda la información con la que cuentan los sistemas de salud y el sistema público. ¿Qué les van a decir a las organizaciones de mujeres que ahora mismo están rechazando lo que se ha aprobado? Yo le mencionaba a usted antes de comenzar la entrevista, en ese diálogo cortito que tuvimos, que ayer entrevistamos a un abogado constitucionalista y él nos decía que para lo que iba a aprobar la Asamblea, sea con el informe de mayoría o sea con el informe de minoría, era mejor que quede tal como estaba, solo con la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué decirle a esos grupos que aspiraban otra cosa? Decirles que aspirábamos lo mismo. Cuando hace unos días se hicieron públicos comunicados de rechazo al informe de mayoría y de minoría, también hubo un sector que se acercó a nosotros y nos dijo: nosotros creemos que tiene que existir una ley, que hemos esperado tanto tiempo por esto y que hay que hacer una ley y que hay que seguir trabajando, que mientras más pasos demos en la lucha de defensa de los derechos de las mujeres, va a ser mejor para nosotras a que no haya nada. Efectivamente, la sentencia abría las posibilidades, pero no llega adecuadamente a los espacios a los que tiene que llegar, es decir, no se entiende una sentencia de Corte Constitucional. Aquí nosotros sabemos las potestades de la Corte, qué hace, cómo decide, qué determina, pero si tal vez salimos de aquí y preguntamos en la calle, ¿sabe lo que es la Corte Constitucional, qué hace, de qué forma está, etcétera? No lo sabe. Es decir, también el acceso a la información es un problema en el país. Y me sumo, digamos, a las voces que esperaban una mejor ley, porque, vuelvo y repito, nosotros también esperábamos una mejor predisposición de los asambleístas para encarar un tema tan delicado y tan importante. Pero le estamos generando un paso importante. Esto no va a quedar aquí, toda ley es perfectible y esta por supuesto que es perfectible también, no lo vamos a dejar allí, es un tema del que vamos a seguir hablando, incomódele a quien le incomode, porque efectivamente el silencio hace que muchas más mujeres mueran, que muchas más mujeres sean violentadas y por supuesto el silencio es cómodo para quienes justamente desde allí han tomado decisiones por nosotras. El silencio ya no es una alternativa y mucho más cuando hay niñas, cuando hay víctimas de esa naturaleza. No les vamos a pedir a las compañeras que entiendan porque deberíamos ser que nosotros quienes entendamos su lucha. Ellas acompañan, ellas salvan vidas, ellas encaran y ellas enfrentan esta realidad. Pero al menos les vamos a pedir que no nos dejen de acompañar porque esto va a ser un proceso en el que nos hemos comprometido a seguir hablando, a seguir cambiando, a seguir transformando y eso es un compromiso que lo vamos a cumplir. Asambleísta Garzón, ya en otro tema, ayer se aprobó por parte del CAL el pedido de juicio político a los integrantes del Consejo de Participación, así como del Consejo de la Judicatura, la ex titular del Consejo de la Judicatura y algunos de los vocales que actualmente están en funciones. ¿Qué sigue? O sea, ¿existe esa posibilidad de que se adelante este juicio político? Ayer el titular de la Comisión de Fiscalización salió a dar una rueda de prensa alertando que ahora resulta que son otros los que se quieren tomar las funciones del Estado, cuando hemos visto en todos estos días la injerencia directa del Ejecutivo en la crisis del Consejo de Participación. Una de las representantes de Creo salió a alertar lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a definir esto en la Asamblea? Primero, más allá de las diferencias que yo pueda tener con Sofía Almeida o de los cuestionamientos, ha sido lamentable que ella, una mujer en periodo de lactancia, tenga que enfrentar lo que ha enfrentado. Y ahí no hubo ninguna feminista ni ninguna organización defendiéndole a la mujer. Eso fue una de las cosas por esa violencia política, más, ¿no? Por supuesto, esa fue una de las cosas más complicadas. Es una mujer en periodo de lactancia que por su rol político no deja de ser una madre que decidió serlo y que tenía sus derechos y debían ser respetados. Y eso debería ser motivo de rechazo de todas y todos. Era una mujer en periodo de lactancia que tuvo que enfrentarse al poder, al Estado, a la policía, a las determinaciones del gobierno, al linchamiento mediático de todos los lados, a ser burlada, a estar en grandes titulares cuestionando su capacidad de dirigir, es decir, una mujer que se le expuso completamente, más allá de cómo llegó al espacio, hay que hablarlo como tal, la violencia de género es así. Lo que viene y lo que se espera, fundamentalmente se esperaría es una comisión de fiscalización a la altura. Sin embargo, hace pocos días esa misma comisión de fiscalización pedía archivar el juicio político a la superintendenta de bancos, a pesar de que es clara su ausencia en la toma de decisiones en favor de los clientes de la banca y en favor de quienes son parte del sistema financiero. Por lo tanto, esperar, digamos, que la comisión de fiscalización esté a la altura de las necesidades, pues nos quedan las dudas, ¿no? Lastimosamente. Sin embargo,
Es un paso que tiene que seguir, el procedimiento parlamentario tiene que avanzar, el CAL ha dado una determinación, lo que dice el CAL, digamos, también es de cumplimiento en la Asamblea Nacional, y por supuesto se espera la responsabilidad de todas las legisladoras y legisladores, que se cumpla el debido proceso, que se cumplan los plazos, y sobre todo que se dé una salida a una institución que fue creada justamente para evitar lo que está pasando ahorita. Que las autoridades de turno, que el fiscal, que el contralor esté a gusto del presidente de turno, es decir, que tome las decisiones en función de, porque lo que ha hecho lastimosamente la fiscalía es eso, actuar de forma inmediata en unos temas y actuar de forma cautelosa en otros. INA Papers, por ejemplo, las evidencias y las pruebas estaban a la vista y sin embargo la fiscalía actúa apenas, cuando ya Lenín Moreno no está en el país, cuando ya sus testaferros y demás tampoco lo están y ya no pueden responder. Por lo tanto, la existencia o la necesidad de un espacio que determine autoridades de manera un poco más libre, un poco más independiente, es necesaria, mucho más aún con una institucionalidad tan golpeada. Sin embargo, la Asamblea Nacional tiene que estar o tiene que dar una respuesta en función de los tiempos, en función de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y ojalá, yo lo dudo, pero ojalá la Comisión de Fiscalización al menos actúe con un poco más de decencia en casos donde efectivamente no debe pesar lo mediático o el interés del gobierno, sino fundamentalmente la Constitución. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por habernos visitado en nuestros estudios, a la legisladora de UNES, Gisela Garzón, que ha estado con nosotros 8 con 8 minutos. Muchísimas gracias, Gracias Gisela. A ustedes.